Muy buenos días, tardes, noches, maestro Donicio. Mi equipo y yo vamos a exponer sobre los conceptos del diseño. Mi equipo está conformado por Laura Abigail, su servidora Iris Jazmín, Cristian de Jesús, Argelia Esmeralda, Adrián de Jesús y Gabriel Salinas. Bueno, podemos decir que la creatividad es muy fundamental para todo, pero cuando se trata de ser ingeniero en software requiere mucho más, ya que con ella podríamos imaginarnos muchas posibilidades sobre el proyecto que estamos trabajando. En esta presentación estaremos hablando sobre los conceptos fundamentales que impulsan a la creación del sistema, eficientes y amigables para los usuarios. También estaremos explicando sobre los pilares del diseño, que es desde la arquitectura, pasando por los aspectos, el diseño y la seguridad. El objetivo es producir un modelo o representación que tenga resistencia, funcionalidad y belleza. Para lograrlo debe practicarse la diversificación y luego la convergencia. Estos dos combinan la intuición y el criterio con base a la experiencia en la construcción de entidades similares. Un conjunto de principios que guían a la forma en la que es evaluada el modelo. Un conjunto de criterios que permiten evaluar la calidad y un proceso interactivo que finalmente conduce a una representación del diseño definitivo. El diseño es el proceso de concebir, especificar, eh, planificar y crear la estructura y el comportamiento de un sistema de software. Eso es para cumplir con los requisitos y objetivos específicos de tal proyecto. Eh, este, este proceso abarca desde la definición de la arquitectura en software hasta la creación de interfaces de usuario. Los quienes lo hacen y quienes lo hacen, bueno, estos pueden participar entre ingenieros de software, arquitectos del software, diseñadores de interfaces de usuario, análisis de sistemas y entre otras profesiones relacionadas con el desarrollo del software. Eh, Estos individuos colaboran para crear soluciones del software que sean funcionales, seguras y fáciles de usar para los usuarios finales. ¿Y por qué es importante el diseño? Bueno, esta puede permitir modelar el sistema o producto que ya se ha construido. Este modelo se evalúa respecto a la calidad y su mejora antes de generar el código. Se efectúa pruebas y se involucra a muchos usuarios finales. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en primer lugar, debe representarse la arquitectura del sistema o producto. Podría decirse así como un tipo esqueleto sobre el sistema que se está trabajando. Se modelan las interfaces que conectan al software con los usuarios finales, con otros sistemas y dispositivos, y con sus propios componentes constitutivos. Y ya por último, se diseñan los componentes del software que se utilizarán para la construcción del sistema. ¿Cuál es el producto final? Bueno, el producto final debería de ser cuál sea el proyecto que hayas realizado, que este puede ser una aplicación de software para dispositivos móviles o de escritorio, un sistema de gestión empresarial o un sitio web o incluso una combinación de varios componentes de software que trabajan juntos para cumplir una función específica. Este producto debe de cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos durante el proceso de diseño y el desarrollo, además de ser fácil de usar, seguro y confiable para los usuarios finales, como ya habíamos dicho. Además, el producto final debe ser ah, adaptado para las futuras actualizaciones según sean las necesarias.
¿Cómo podemos asegurarnos de que lo hicimos bien? Bueno, para esto el diseño debe ser evaluado por el equipo de software y debe determinarse si contiene errores, inconsistencias u omisiones. Y si es así, pues deben arreglarse en el plazo posible, en el plazo que se implementó ya dentro de las restricciones, plazo y costos que se hayan establecido. El diseño de software cambia continuamente. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que debemos saber que surgen mayores análisis, se obtienen una mayor comprensión más amplia e inclusive la mayor parte de las metodologías del diseño de software hoy en día carecen de profundidad, flexibilidad y naturaleza cuántica. El diseño en el contexto de la ingeniería del software. Eso se ubica en el área técnica de la ingeniería y se aplica sin importar el modelo que se vaya a utilizar, además de que se proporciona información necesaria para crear los cuatro modelos de diseño necesarios para las especificaciones completas de dicho diseño. Aquí tenemos una ilustración del flujo de la información durante el diseño. En el modelo de diseño tenemos el diseño de la interfaz, diseño de la arquitectura y el diseño de datos o clases, además del diseño en el nivel de componentes. En el modelo de análisis tenemos elementos basados en el escenario, elementos orientados a flujo, elementos en el comportamiento y elementos basados en clases. Todo esto relacionado con el modelo de diseño. El proceso de diseño. Debemos tener en cuenta que es un poco iterativo por medio del cual se traducen requerimientos en un plano para construir software y al lugar que tiene y a medida que las interacciones tienen lugar en el diseño, las mejores posteriores conducen a niveles menores de abstracción. Lineamientos y atributos de la calidad del software. Estos deben implementar todos los requerimientos explícitos contenidos en el requerimiento. Debe ser una guía legible y comprensible para quienes van a generar el código, además de que debe proporcionar el panorama completo del software y abordar los dominios de datos y de las funciones en el punto de vista de la implementación. La evolución del diseño del software es un proceso continuo que ya se ha descubierto casi 6 décadas. Los primeros trabajos del diseño se concentraban en criterios para el desarrollo de programas modulares y el método para mejorar estructuras del software con un enfoque de arriba a abajo. En la industria del software se aplica varios métodos de diseño, aparte de los ya mencionados, igual que los métodos de análisis presentados. Conceptos del diseño. He evolucionado un conjunto de conceptos fundamentales sobre su diseño, aunque con el paso de los años ha variado de grado de interés en cada concepto. Todos han soportado la prueba del tiempo. Cada uno da al diseñador del software el fundamento desde el que puede aplicarse métodos de diseño sofisticados. En las selecciones que siguen se da un panorama breve de los conceptos importantes del diseño sobre el software, tanto del desarrollo tradicional como del orientado a objetos. Abstracción. Cuando se considera una solución modular para cualquier problema, es posible plantear muchos niveles de abstracción. En el más elevado se enuncia una solución en términos gruesos con el uso del lenguaje del ambiente del problema. En niveles más bajos de abstracción se da la descripción más detallada de la solución. Arquitectura. La arquitectura del software
alude a la estructura general de este y a las formas en las que esta da integridad conceptual a un sistema en su forma más sencilla. La arquitectura es la estructura de organización de los componentes en un programa, módulos, la forma en la que estos interactúan y la estructura de datos que utiliza. Propiedades estructurales. Este aspecto de la representación del diseño arquitectónico define los componentes de un sistema, módulos, objetos, filtros, etc. y la manera en la que están agrupando e interactuando unos con otros. Por ejemplo, los objetos se agrupan para que encapsulen datos como el procedimiento que los manipula e interactúan invocando métodos, propiedades extrafuncionales. La descripción del diseño arquitectónico debe abordar la forma en la que la arquitectura del diseño satisface los requisitos de desempeño, capacidad, confiabilidad, seguridad y adaptabilidad, así como otras características del sistema. Familias de sistemas relacionados. El diseño arquitectónico debe basarse en patrones repetibles que es común encontrar en el diseño de familias de sistemas similares. En esencia, el diseño debe tener la capacidad de utilizar bloques de construcción arquitectónica. Patrones. Brad Appleton define un patrón de diseño de la manera siguiente: es una mezcla con nombre propio de puntos de vista que contiene la esencia de una solución demostrada para un problema recurrente dentro de cierto contexto de necesidades en competencia. Dicho de otra manera, un patrón del diseño describe una estructura de diseño que resuelve un problema articular del diseño dentro de un contexto específico y entre fuerzas que afectan la manera de la que se aplica y en la que se utiliza dicho patrón. Un tema de división de problemas. Ese es un concepto de diseño que sugiere que cualquier problema complejo puede manejarse con más facilidad si este se divide en elementos susceptibles de resolver o optimizarlos de manera independiente. Al separar un problema en sus piezas más pequeñas y por ello más manejables, se requiere menos esfuerzo y tiempo para resolverlo. Pero si son dos problemas, la complejidad que se percibe para el problema uno puede ser mayor que la que se perciba para el problema dos. Con esto, pues, se, se requiere más esfuerzo para resolver el problema uno que el problema dos. Claridad. Esta es la manifestación más común de la división de problemas, ya que el software se divide en componentes más distintos y abordables por separado. En ocasiones son llamados módulos, ya que se integra para satisfacer los requerimientos del problema. Ocultamiento de información. Este tiene como pregunta fundamental
cómo descomponer una solución de software para obtener el mejor conjunto de módulos. El principio del ocultamiento de información no sugiere que los módulos que se caractericen por decisiones de diseño que se oculten cada una de las demás, ya que en otras palabras, pues deben de especificarse y diseñarse los módulos de forma que los algoritmos y datos contenidos en un módulo sean accesibles para los que no necesiten de ella. Esto también es utilizado como criterio de diseño para los sistemas modulares, ya que proporciona los máximos beneficios cuando se requiere dar modificaciones durante las pruebas y más adelante dar el mantenimiento al software, debido a que la mayoría de los datos y detalles del procedimiento quedan ocultos para otras partes del software. Indecencia funcional. Este es el resultado directo de la separación de problemas y de los conceptos de abstracción y ocultamiento de información. En escritos cruciales sobre el diseño de software, esto menciona técnicas de mejora que promueven la independencia modular. La independencia funcional, esta se logra desarrollando con funciones míopes y que tengan aversión a la interacción excesiva con otros módulos. Refinamiento. Este es un proceso de elaboración en el cual comienza con un enunciado de la función o descripción definida a un nivel de abstracción alto. El refinamiento nos ayuda a revelar estos detalles a medida que avanza el diseño del software que estamos creando. Sobre los aspectos en los diseños, ¿ok? Hay que tener en cuenta que los aspectos, ¿ok? Por lo regular se hacen análisis de requerimientos, ¿ok? Que en la cual pues vamos a abarcar todas las preocupaciones que pues incluyen nuestro sistema a través de casos de uso, de característica, de estructura de datos, calidad de servicio, entre otros, ¿no? Ok, pero hay algunas preocupaciones, ¿ok? O algunos requerimientos en las cuales permiten aislar estas preocupaciones que puede tener el sistema, como a su vez pueden abarcar todo el sistema en sí. Es decir, que una preocupación puede hacer o con un requerimiento puede hacer más grande de lo que podamos nosotros prevenir. ¿Okay? Entonces, pues es más difícil, ¿okay? Que estos requerimientos los podamos dividir para poder evitar las preocupaciones. ¿Okay? Preocupaciones me refiero a que en algún punto de nuestro sistema que estamos creando, ¿ok? Cree fallos, ¿ok? Una preocupación sería más compleja, ¿ok? Sería el qué pasa si esto de la parte del software, ¿ok? Lograra fallar. Entonces, básicamente es eso, ¿ok? Una preocupación requiere o es incluida un requerimiento, más que nada para abarcar todos estos problemas, ¿ok? Pero a veces el requerimiento es mucho mayor en las cuales no podemos dividirlos en estas preocupaciones. Ahorita más, en la siguiente diapositiva vamos a enfocarnos más a esto para entender un poquito más el concepto, pero de forma resumida sería una preocupación incluye un requerimiento, el cual lo podemos sacar a través de un caso de usos, características, una estructura, ¿ok? Con el fin de poderlos considerar de una manera independiente, ¿ok? En las cuales, pues bueno, podamos saber en qué parte del sistema podría fallar, pero tiene sus excepciones. ¿Por qué? Porque a veces este requerimiento, esta preocupación es mucho más grande, abarca todo el sistema y no podemos partirla en varios pedazos para saber qué parte sí va a funcionar y qué no. ¿Ok? De todas maneras, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo vamos a considerar una web app, ¿ok? En la cual se llame Casa Asegurada, ¿no? Asegurada, casasegurasegurada.com, ¿ok? Estamos teniendo en cuenta que la parte de la app, ¿ok? Es la que va a interactuar, la web app, perdón, o sea, es la que va a interactuar con nuestro usuario, ¿ok? Es el que va a estar ahí, va a estar checándola, va a estar utilizándola, ¿ok? Entonces vamos a tener esa parte, ¿ok?
Sin embargo, aquí viene el primer problema, ¿ok? El requerimiento B es una seguridad y establece que un usuario registrado debe ser validado, perdón, antes de que se use la web app, ¿ok? Este requerimiento es aplicable a todas las funciones disponibles para los usuarios registrados de Casa Segura, ¿ok? Cuando ocurre el refinamiento del diseño A, es una representación del diseño para el requerimiento A, ¿ok? Y el refinamiento B es otra para el requerimiento B. Por lo tanto, el refinamiento A y B son representaciones de preocupaciones y B interfieren A, ¿ok? ¿A qué nos dice? Okay. El requerimiento A, vamos a hacerlo por orden, ¿ok? El requerimiento A nos describe un caso, ¿ok? En el cual es la forma de que el usuario interactúa con la aplicación, ¿ok? Pero para llegar a ese punto tiene que ser un usuario validado, ¿ok? Por más que el usuario no sea validado, pues no podrá acceder, ¿no? Pero es donde ahí empiezan las preocupaciones o los requerimientos que hablamos en la diapositiva pasada. ¿Por qué? Porque estos refinamientos que hace A y B, ¿okay? Son las preocupaciones del software, ¿okay? Si se da cuenta, la B y la A, en los refinamientos A y B, interfieren por lo mismo, porque debo de tener un usuario, pero este usuario debe ser validado. O este usuario debe ser validado, pero lo debo de tener. Entonces, básicamente en este apartado es donde empiezan a chocar, ¿ok? Entonces, esto en la teoría no debería estar pasando. ¿Por qué? Porque estamos abarcando más requerimientos del sistema, ¿ok? En las cuales pueden surgir estas preocupaciones. Entonces, eh, uno de los casos o una de las formas para poderlos evitar sería partir este software, pero no todos los casos se pueden ocupar. O sea, es decir, no todos los requerimientos se pueden partir. Si es el software, si la preocupación abarca todo el software, no se puede hacer esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no podemos dividir tantas preocupaciones para saber en qué parte nos estamos equivocando. Entonces, básicamente es eso. Esto es como un pequeño ejemplo que si un requerimiento A, en este caso, ¿no? El ingreso de datos, ¿no? Todo lo que valida el usuario, cómo interactúa con la aplicación, ¿ok? Lleva a que se esté teniendo una preocupación A, en la cual tengamos otro requerimiento B y tenga otra preocupación y estas dos logren a chocar, hay que ver por qué está pasando esto, ¿ok? En sistemas más grandes, a lo mejor en sistemas pequeños no lo podamos ver a simple vista, pero en sistemas más grandes esto sí es preocupante porque el que estas preocupaciones empiecen a salir es algo que sí hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo muy... es un ejemplo que en el cual describe estos tipos de problemas y cómo se pueden ocasionar. En esta parte, bueno, pues el requerimiento A se distribuye a cómo interactúa el usuario con la aplicación, ok, del registro y todo, ok, mientras que el requerimiento B es de ese usuario, bueno, ahora sí que sea validado, ok, para poder utilizar el software, pero sin embargo, el problema, la preocupación del requerimiento A choca con la preocupación del requerimiento B. Entonces, básicamente es eso, ¿ok? Entonces, en esta parte sería como de que requerimiento A y requerimiento B, ¿ok? No deben de chocar, ¿ok? En este caso sí chocan. ¿Por qué? Porque una tiene que validar que el usuario esté para poder ocupar estos registros, ¿no? De los videos, ¿ok? Pero el usuario puede interactuar con la aplicación aunque ya esté registrado, ¿ok? O sea, aquí es de que aunque esté registrado se tiene que validar que ese registro sí se haya hecho, ¿ok? Y básicamente es donde empiezan a chocar, ¿ok? Es más o menos la idea de cómo funcionan estas preocupaciones, ¿ok? Bueno. En rediseño, ¿ok? Esta es una parte muy importante en todos los códigos, ¿ok? En todos los software que nosotros vamos a entregar. Básicamente el rediseño es tener algo ya hecho y volverlo a hacer, pero dándole un enfoque más estético, ¿no? Siempre, siempre, siempre como programadores no solamente debe hacer que la aplicación funcione, sino que se vea bien, ¿ok? Más que nada porque el usuario que lo va a manejar va a tener esa seguridad, ¿ok? En la parte de rediseño, ¿ok? Bueno, nosotros al ya tener un sistema ya hecho, ¿ok? Lo que podemos hacer es rediseñarlo, ¿ok? Utilizando
métodos, ok, técnicas, todo lo que se nos pueda ocurrir, ok. Ahora, esto va enfocado también tanto al diseño de elementos, si es una aplicación de escritorio o móvil, ok, como al código. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros extraigamos estos elementos, los tenemos que programar. ¿Ok? Entonces, pues hay que darle un diseño detrás, a lo mejor una línea de código ya no va. Entonces, el rediseño nos habla de eso. Básicamente es buscar un método o una forma más sencilla de poder hacerlo, más atractiva, ¿no? Para el usuario, perdón. ¿Ok? Para de hacer nuestro sistema en la cual elimine, ok, a lo mejor elementos que ya quedaron obsoletos o elementos que ya no se van a ocupar o algoritmos en los cuales ya no sean necesarios porque quitamos esta parte, ok, y pues les pusimos otra, entonces, o construcciones que simplemente no, ya no se necesitan, ok, entonces, básicamente se enfoca a eso, ok, es utilizar elementos, darles un diseño propio, ok, y utilizarlos en el código, ok, si hay partes de código que ya no sirven, se eliminan, ok, porque a lo mejor se eliminó el elemento o se eliminó la actividad o la estructura, entonces no es recomendable tener esa parte porque nos podemos confundir a la hora de estar haciendo nuestros softwares, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es darle un diseño, algo que se vea bien, estético, ¿ok? Es un rediseño, o sea, ya existen a lo mejor los elementos, solamente los vamos a volver a manipular para darle a lo mejor el diseño que el usuario quiere o algo especializado, ¿ok? Y checaríamos en el código que estos, funcionen, ok, y que si hay algo que ya no se necesita, mejor es borrarlo, ok, y pues algo que podamos corregir tanto en cuestión de código como el evento, ok. Bueno, aquí vamos a tocar mucho el concepto de diseños, ok, el concepto de diseño orientado a objetos. Básicamente se parece mucho y van de la mano con la programación orientada a objetos, solamente que aquí lo estamos llevando con el diseño, ok. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Ok? Hay que, básicamente, en la ingeniería moderna, lo que más se ocupa son estos programas, ¿ok? ¿Para qué programar un botón que va a ser siempre lo mismo si lo puedo meter en una clase aparte, ¿ok? En la cual ya tengo un diseño fijo y nosotros nada más estaremos llamando esta función, ¿ok? O este método varias veces, ¿ok? Eso es lo que quiere llegar en la ingeniería moderna. Es decir, que ya con los conceptos de orientación a objeto, ¿ok? Nosotros ya nos podamos mover de una manera más sencilla. ¿Ok? No es estar repitiendo el código una y otra vez. ¿Por qué? Porque a lo mejor en programas chiquitos o en programas chicos, ¿ok? Sintamos que no sirve. Pero en programas a las cuales ya son demasiados extensos, ¿ok? Nos sirve perfecto porque en vez de revisar una parte del código que se está repitiendo constantemente, lo podemos tener apartado, ¿ok? Y si hay un error, nada más checarlo en esa parte, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Es lo que estamos tratando de dar. Aquí en la diapositiva nos recomienda, ¿ok? Utilizar clases, objetos, herencias, mensajes y polimorfismos, ¿ok? Que son conceptos de orientación programación orientada a objetos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya actualmente se ocupan mucho estos conceptos, se ocupan mucho los objetos, porque pues nos ahorran un poco más de tiempo y pues nos beneficia a nosotros como programadores al estarla haciendo de una parte a otra, ¿ok? Y llevamos un orden. Entonces, básicamente es esto, ¿ok? Es tener los objetos ya con los conceptos de diseños. Ok, bueno. Vamos a hablar sobre algunas clases de diseño, ok, la clase de usuario de interfaz, lo que es el usuario y la máquina, ok, cómo se va a comunicar esta aplicación este sistema desde el usuario y la máquina, ok. Las clases de dominio de negocio va a ser los atributos y métodos que vamos a ocupar para un negocio determinado, ok, y pues lo vamos a estar viendo mucho en el sistema. Las clases de proceso, pues básicamente es lo mismo, solamente que aquí vamos a traer todos estos atributos y métodos que creamos en la clase anterior, que es la de negocios, ok, y la vamos a adaptar a un lenguaje de negocio de bajo nivel, ok, para que el programa lo pueda interpretar. ¿Ok? Las clases persistentes, pues aquí van todas estas partes de datos, se podría decir que van todas las bases de datos que vamos a ocupar, ¿ok?
Por lo regular en un sistema nada más ocupamos una base de datos y lo demás pues bueno, queda igual. Pero en este caso para las clases persistentes es lo mismo. O sea, ocupamos una base de datos la cual va a ser todo lo que es la parte de atrás del programa o del sistema y vamos a poder almacenar mucha información y la vamos a poder estar repitiendo las veces que nosotros queramos, ¿ok? Y las clases de sistemas, una vez que ya tengamos todo esto, ¿ok? ¿Cómo va a interactuar esta aplicación con los usuarios? O sea, que tenga su propia ergonomía, su propio ecosistema dentro de la aplicación, que funcione, que todo esté bien conectado y que también sea utilizable en el exterior, es decir, con los usuarios. Básicamente nos enfocamos tanto en lo interior como en lo exterior, ¿ok? Del sistema, ¿ok? En este caso el software, ¿ok? Por último vamos a ver el modelo de diseño, ¿ok? Que va de la mano con los modelos del diseño, ¿ok? Aquí tenemos dos, ¿ok? Es el modelo de análisis y el modelo de diseño y su dimensión del proceso, ¿ok? Cada parte de abajito, ¿ok? Es como si estuvieran almacenados en un cuadro, en un rectángulo, ¿ok? Esto nos dice, ¿ok? Qué parte es la que está utilizándose. Por ejemplo, la primera dice elementos de arquitectura, la otra de interfaz, de nivel de componentes y nivel de despliegue, ¿ok? En el modelo de análisis vamos a saber, ¿ok? Cómo es que quieren o cómo es que haga esta función. Más que nada es descubrir en el modelo de análisis qué es lo que tiene que hacer la función. ¿Okay? Es la parte se podría decir, en un programa del código, o sea, qué es lo que va a hacer. ¿Okay? Mientras que un modelo de diseño, que cómo se va a ver, cómo se va a interactuar. Esa es va de la mano porque en sí uno va a analizar, ¿okay? Su funcionamiento y otro lo va a implementar en la clase. Digo, lo va a implementar en el programa, perdón. ¿Okay? Y pues básicamente, una vez teniendo los modelos de análisis, pues ahora sí nos podemos enfocar en el modelo del diseño. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un pequeño ejemplo. O sea, nosotros programamos un botón, ¿ok? Debemos de saber qué es lo que va a hacer, ¿ok? ¿Qué finalidad tiene ese botón? A lo mejor es para un registro, a lo mejor es para guardar datos. Entonces, la parte que va por el algoritmo, ¿ok? Sería el modelo de análisis, porque ya hicimos funciones que guarde un registro, que guarde datos. Y en el modelo de diseño nada más les vamos a poner, ¿ok? Que en el botón que vamos a ocupar para poder almacenar esa función, ¿ok? Y pues más, y darle un diseño y todavía que se programe un evento, ¿ok? Que cuando se clique el botón haga esta acción. Entonces a eso nos estamos refiriendo, ¿ok? Con el modelo de diseño, ¿ok? Es parte fundamental en todos los programas tener su modelo de análisis y su modelo de diseño. Si la primera parte no se cumple, que es a lo mejor sería, bueno, es más difícil poder tener el modelo de diseño porque van de la mano, ¿ok? Estas dos partes, porque una hará su función, que checará qué funciones necesitamos y la otra pues lo mostrará en un diseño y lo complementará con lo que necesitamos. ¿Ok? Bueno, aquí queda un poquito más explicado, en la cual nos dice que puede ejecutar tareas como parte del software, ¿ok? Y que pues básicamente lo que acabamos de explicar, ¿no? ¿Ok? Todas estas partes se parten en elementos, ¿ok? Los elementos que están aquí, de elementos de arquitectura, interfaz, componentes, ¿ok? En las cuales vamos a tratar de darle en un modelo, vamos a darle un modelo de análisis, en las cuales sea su equivalente diseño, es decir, en este caso, vuelvo a reiterar el ejemplo del botón, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? En este caso, la función que va a tener ese botón. Y en el diseño, pues bueno, cómo va a ser el botón y qué evento es el que va a hacer para que pueda cliquear esta función, ¿no? ¿Ok? De forma iterativa, es decir, que constantemente se van a estar haciendo estos llamados, ¿ok? Entonces, pues bueno, básicamente este es mi tema. La parte de aspectos, la parte de preocupaciones que tiene el usuario, cómo se va a ver esto, o sea, cómo combinar ya modelos ya creados, que por ejemplo el modelo de análisis que ya la tendríamos desde el inicio, a
a un modelo de diseño, ¿ok? Esta parte se enfoca más en cómo se ve, cómo es agradable a la vista, cómo el usuario necesita estas partes porque no saben de programación o no saben en qué parte están programando o no saben o no conocen a lo mejor nada y pues hay que hacerlo más llamativo, ¿ok? Por lo regular, ¿ok? Entre más bonito se vea, ¿ok? Más confianza le da al usuario. Pero eso también depende de lo que el cliente se necesite, de lo que el cliente quiera, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema con mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, entramos al tema de elementos y diseños de datos. Esto suele también llamarse como arquitectura de datos. ¿Por qué? La arquitectura de datos es un conjunto de datos que crean, diseñan modelos a partir de una escala que nos permite visualizar de un nivel abstracto cómo están las cosas en el mundo real a cómo lo quiere el cliente. De esta forma, se pueden refinar los datos, pulir los detalles y ver si no hay ningún error, como ya se explicó. Así, la calidad de los trabajos y la calidad del trabajo y del software es mucho mejor. Regularmente se ilustra como un conjunto de sistemas. Esto suele ser mostrado como en XML. De este modo, nos permite visualizar cómo está planteado el sistema, porque regularmente el sistema es un conjunto de pasos para llevar a cabo un fin. Puede que sea de un punto A a un punto B, o que sea de un punto A un punto B y C, y el C va al B. Entonces, eso nos permite ver este modelo, estos diseños que tienen elementos. Regularmente, lo más importante son tres elementos, que es sobre el diseño de interfaz al usuario. Las externas y las internas. ¿Esto a qué se refiere? Las externas, o bueno, las del usuario, mejor dicho, que son las principales, son las que el usuario va a interactuar, va a poder ejecutar todo lo que hay detrás, que ahí involucra las internas, las que uno hace para poder hacer el otro lado, que es donde está, por ejemplo, un soporte técnico, un DBA, cosas de ese estilo, son los que se ven internos, les quedan para ellos. Claro, unos de bajo nivel. O lo que está en externo, por así decirlo. No lo ve el usuario, pero lo ven los que lo tienen que interactuar con él. Entonces requiere mucho enfoque y que no haya redundancias para nada. Ahora, el diseño de componentes permite describir cómo es el software. O sea, hacer las variables, cómo van a estar distribuidas las zonas, la información que se va a utilizar, a dónde va a viajar, a dónde va a terminar. De ese modo, permite una esquematización más amplia, pues existe alguna laguna de datos, que eso puede que el sistema lo haga más lento o que hayan pérdida de datos, y eso a una empresa no le conviene. También existen los elementos de diseño de despliegue. Eso es ya cuando está, por llamarlo de un modo más sencillo, ejecutándose. Cuando ya lo tratan de implementar, hacen este proceso, este modelado de despliegue, para poder, sin tanto detalle, ver cómo va a trabajar a grosso modo este modelo. En conclusión, el objetivo del diseño de software es aplicar todos los conocimientos que ya se tuvieron, desde el diseño de requerimientos, desde el modelado de datos, desde los diagramas que se puedan hacer y con la documentación completa, para ver si hay algún tipo de error, cerciorarse de que las ideas están bien planteadas, de que no exista alguna inconformidad, incongruencia o incoherencia a la hora de tratar de distribuir el trabajo. De ese modo se puede llegar a algo mucho más eficaz, siguiendo un modelo correcto de trabajo en el equipo y ayudando a que tanto el emisor como el receptor lleguen a un buen acuerdo. Eso es todo de nuestra parte. Muchas